Bendiciones, queridos hermanos, un placer estar otra vez con ustedes en el canal El Predicador, un canal, un espacio abierto para aprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los cuales son muy importantes. Si no estudiamos las Escrituras, ¿cómo vamos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar? Y ahí afuera tenemos muchos falsos ministros presentando y enseñando un evangelio totalmente diferente. Un evangelio sin Cristo. Bueno, hermano, pero ellos hablan de Jesús. Sí, pero no es el Jesús de las Escrituras. Por lo tanto, el evangelio que presentan es un evangelio sin Cristo. Y un evangelio sin Cristo es un evangelio sin arrepentimiento, sin santidad y, por lógica, sin salvación. Es un evangelio que lo podemos llamar religión. Exactamente. Un evangelio donde quitan a Jesucristo, lo dejan a un lado y predican todo lo demás, simplemente es religión. Es religión. Porque en las Escrituras nos enseña que si aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando al Padre. No podemos pasar por encima de Jesús. No puedo decir que yo tengo una religión que sirve a Dios y dejo fuera de la ecuación a Jesucristo. Esto no funciona de esa manera. Y eso se llamaría una religión vacía, una fe muerta. Así que hoy vamos a definir qué es religión y vamos a compararla con el evangelio que estamos escuchando en la actualidad. La definición de religión es un sistema de creencias, ¿sí? Aquí no está diciendo que la religión no tenga fe, porque cree, ¿ok? Es un sistema de creencias, prácticas, normas morales y ritos, ¿sí? Sería, en pocas palabras, métodos humanos para llegar a Dios. Métodos humanos para llegar a Dios. Una religión contiene un sistema de creencias y prácticas, rituales, que creen ellos que de esa manera van a poder llegar al Padre. Van a poder llegar al Padre. Pero la verdad que no lo hacen. La verdad que no lo hacen. Y hace 10 años atrás, cuando hablábamos de religión, la mente nos llevaba siempre a la Iglesia Católica. Esos religiosos, idólatras, que adoran y veneran estatuas de yeso. Eso hace 10 años atrás. Pero hoy, lamentablemente, si hablamos de religión, no podemos dejar de hablar de los evangelios, de los evangélicos, de los protestantes, de los creyentes, de aquellos que afirman tener la verdad absoluta porque ellos no adoran estatuas de yeso. Salieron de la idolatría, pero entraron en un sistema de religiones y tradiciones, realizando prácticas que no están en las Escrituras. Por más creyente que dicen ser, solo se volvieron religiosos. Están intentando agradar al Padre, realizando prácticas que no están en las Escrituras. Pero hermano, leen Biblia, ¿sí? ¿Cierto? Leen Biblia, pero no la saben interpretar, no la saben estudiar. No buscan la guía del Espíritu Santo para entender a cabalidad un pasaje escritural. Toman una cita bíblica, solo un pasaje, y de ahí forman toda una doctrina que pareciera convincente y suena hasta espiritual. Pero no podemos hacer eso porque la Escritura las tenemos que leer en orden y debemos estudiarla sistemáticamente.
Debemos tener una disciplina al estudiar las Escrituras. Pero el religioso no hace eso. El religioso no está interesado en realidad en aprender lo que la Escritura te quiere enseñar. El religioso está interesado en torcer la Escritura acorde a lo que él piensa. Por eso saca textos fuera de su contexto. Y el religioso no entiende de cultura, no entiende cómo era la época de Cristo, no entiende la ley mosaica, sin embargo la practica. No sabe el griego, no sabe el hebreo y no se molesta mínimamente de comprar un diccionario para intentar entender un poco más y luego enseñar. Al religioso eso no le interesa. Como bien dijimos, la definición de religión, un sistema de creencia y prácticas. Un sistema que el mismo hombre inventó para llegar hasta el Padre. Y no era necesario. Porque para llegar al Padre solo necesitamos a Cristo Jesús y su doctrina. Y ahora se está cumpliendo la palabra que dice: a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Porque cuando tú vienes con la palabra, cuando tú vienes con un conocimiento claro de las Escrituras e intentas explicar a un religioso, él te dice a ti: tú eres un religioso, tú eres un legalista, tú eres un extremista. Para mí Dios no es así. Dios es amor y misericordia. Dios me entiende, Dios me ama, Él comprende mis necesidades. Él sabe que intento llegar a Él. Entonces, cuando tú le quieres hacer ver el error, resulta que tú eres el religioso. Así estamos. Ya no puedes predicar verdad porque ahora tú eres el legalista. Ni siquiera sabe un religioso la definición concreta del legalismo, pero él acusa de legalista. Y entonces se cumple lo que dice en Mateo capítulo 15, verso 18. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos del Padre, porque de labios honran al Señor. Esa es la falsa religión. ¿Y qué quiere decir, hermano, con falsa religión? Que hay una religión verdadera. La religión falsa es una religión externa. En otras palabras, una fe muerta. Porque ellos tienen creencias, sistemas de creencias y prácticas, rituales. Tienen fe, pero su fe está muerta porque está sin Cristo. Y aunque por ahí nombren a Jesús, no es el Jesús de las Escrituras. Y esto lamentablemente está sucediendo en muchas iglesias llamadas cristianas. Muchas iglesias que tienen creencias y prácticas humanas y lo espiritualizan todo, como que de esa manera van a poder llegar a Dios. Tenemos los aceites, por ejemplo, usan aceite de oliva y empiezan a ungir las cabezas, empiezan a ungir las fotografías, empiezan a tirar sal en las personas, a orar con esas cosas raras, aguas benditas. Vi en un video una vez que una mujer estaba pasando por un pasillo de velas, ¿sí? Y habían tirado aceite en el suelo y la mujer pasaba por ahí y el pastor oraba. Bueno, prácticas.
prácticas para llegar a Dios. El pueblo evangélico ha caído tan bajo, que han dejado a un lado las Escrituras y ellos mismos formaron sus propios métodos para llegar a Dios. Y ahí se congregan y creen que están haciendo la voluntad del Padre. Ellos creen que esa es la religión real y verdadera. Y tú no puedes contradecir nada de lo que ellos digan. Así es. Así es. Lo siento, hermanos, si escuchan un sonido de fondo. El camión de residuo llegó. Lo siento. Entonces, muchas iglesias cristianas hoy ya no tienen al Cristo de la Biblia, ya no tienen las Escrituras como el centro del mensaje, sino que predican lo que al pastor le parece, lo que él cree conveniente, pero no está enseñando Biblia. Falsos ministros y una falsa religión. Santiago capítulo 1, versículo 27 nos aclara cuál es la verdadera religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin manchas del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios: guárdate sin manchas del mundo. Esta es una fe viva. Santiago no habla que hay una religión verdadera. La religión verdadera es la que contiene fe verdadera, fe viva. Y esa fe viva te hace y produce en ti buenas acciones, buenas obras. Como visitar al huérfano o a las viudas. En aquella época lo hacían mucho porque una viuda no tenía quien la sostenga. Entonces se le ayudaba. De hecho, era ley. La religión en el contexto bíblico no es un sistema vacío, sino una vida transformada que tiene misericordia y santidad. Escucha bien lo que está ahí diciendo esta mañana. La religión en el contexto bíblico no es un sistema vacío. No es un sistema vacío. ¿Y a qué se le llama sistema vacío? Es que la falsa religión puede tener varias prácticas, ¿sí? Varias creencias, varios rituales, pero no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y si no está Dios, entonces es vacío. No tiene sentido alguno. ¿Cómo voy a ir a una iglesia donde Dios no está? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿De qué te sirve bañarte en aceite de oliva, temblar, tirarte al suelo, hablar en lenguas, a incluso obtener una sanidad, un milagro, si ahí no está Dios? Pero hermanos, si recibo un milagro es de parte de Dios. Sí y no. Sí y no. Porque puede ser en la soberanía de Dios y la fe de la persona que Dios obre. Pero Satanás también puede hacer milagros. Satanás no perdió poder. Él sigue teniendo poder, limitado, pero lo tiene. Y lo utiliza para engañar. Y hoy en día, el poder satánico está haciendo desastre dentro de las iglesias evangélicas. Y ya no nos preocupamos por las sectas religiosas
Ya no se habla de los católicos porque no es necesario. Ahora el problema está dentro de casa. El creyente se ha vuelto religioso, lo siento, es la verdad. No todos, gracias a Dios, pero la mayoría sí. La mayoría tiene una religión vacía porque no está Dios. La religión bíblica vendría a ser una vida transformada que tiene misericordia y santidad. Misericordia y santidad. Si vamos a hablar de religión, entonces la religión genuina es la que tiene fe viva. Es aquella que hace misericordia y es aquella que se guarda en santidad, en santidad. En el hebreo la palabra para misericordia es Eset, H-E-S-E, de dedo, Eset. Vamos a definir lo que es misericordia. Un corazón inclinado hacia aquel que sufre y actuar a su favor. Medita si somos misericordiosos, si soy misericordioso, si tengo un corazón inclinado hacia aquel que está sufriendo, o paso de largo y no me incomoda, si actúo a favor de aquel que está pasando un padecimiento, un dolor, una tristeza, si llevo una palabra de aliento, si hago una oración por aquel que necesita, si mis arcas están en abundancia, ayudo al que necesita. No, hermano, yo llevo mis ofrendas a la iglesia. ¿Te conformas solo con tus ofrendas a las iglesias? ¿Solo con eso? ¿No tienes el valor de hacer misericordia con aquel que necesita? Y si fuera el caso al revés, y tú necesitaras ayuda. Expresar un amor leal, una bondad fiel y un pacto firme. Eso también es misericordia. Amor leal, bondad fiel y un pacto firme. En el griego la palabra es eleos, que significa también amor leal y también pacto firme. También implica compasión concreta. Compasión concreta. Es decir, que misericordioso no es algo superficial. Esto no es como ver una película romántica y bueno, te motiva por un momento, después ya te olvidas. No es artificial, sino es una compasión genuina por aquel que está padeciendo. Eso es brindar misericordia a alguien. ¿Y qué hay de la palabra santidad? Una vida apartada del pecado. Santidad, una vida apartada del pecado. El creyente es declarado santo por su unión con Cristo. Tú eres santo porque te uniste a Cristo. El día que creíste en Él, el día que fuiste sellado por el Espíritu Santo, tú eres santo. Pero lo demuestras apartándote del pecado. Y vive conforme al carácter de Dios. Una vida conforme al carácter de Dios. ¿Has estudiado cuáles son las características de Dios? Una de ellas, la justicia. Una de ellas, la justicia. Es decir, que tú debes ser justo. Debes ser justo y misericordioso, apartado del pecado. Esta es la religión verdadera. Porque si tú haces misericordia, vas a hacer lo que dice Santiago 1:27.
Vas a visitar a aquel que necesita. Vas a ayudar cuando puedas ayudar. Y vas a llevar una obra, una oración, una palabra de fe, una palabra de aliento, un abrazo, un vaso de agua, un vaso de leche fría a un niño que necesita. Eso es la religión verdadera. Te vas a mantener sin manchas del mundo. No te vas a contaminar con el mundo porque tú ahora perteneces a Cristo y llevas una vida conforme a su carácter. Entonces, es impensable para ti seguir al mundo otra vez. Es diferente la vida de un hijo de Dios con la vida de un religioso, como lo hablamos. Bienvenidos a los que recién se suman. Estamos hablando de la religión, la falsa religión y la verdadera religión, y ya estamos llegando al final. Si quieren ver la repetición y compartir, eso nos ayuda mucho para expandir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿vamos a llevar una religión vacía o vamos a llevar la verdadera religión? Y yo sé que aquí hay una confusión. Yo sé que hay una confusión. La vida con Dios, la vida con Cristo, se nos ha enseñado que no es religión, sino una relación con Dios. Es una verdad, es una relación con Dios. Pero es religión. Porque si no, Santiago no hablaría en el capítulo 1, en el versículo 27, cuál es la religión pura y sin mancha, sin mácula. Así que el problema no es religión o relación. El problema está en que tú tienes que entender que la religión verdadera es una relación con Dios. Y una religión falsa es aquella que no tiene una relación con Dios y por eso está vacía, sin Dios. Aunque tengan muchas prácticas en su congregación. Aunque tengan muchas prácticas. Como ya nombré, hay danzas que ellos llaman espirituales, unción de aceite, la risa santa, los saltos, los milagros, los gritos, porque no puede faltar los gritos en el altar, porque los gritos son sinónimo de autoridad. Bueno, puedo hablar fuerte un poco de vez en cuando, pero de ahí ya a constantemente estar gritando. Una vez escuché a estilo de broma que decía una hermana cuando llega a su casa y le preguntan cómo estuvo el culto, y estuvo maravilloso, estuvo lleno del poder, estuvo wow, fue tremendo el culto el día de hoy. Entonces le preguntan a la hermana, ¿qué enseñaron? ¿Qué se dijo? Y no supo contestar. Así están los religiosos, llenos de actividad emocional, pero ya no hay palabra de Dios. No hay una relación con Dios. El religioso, sin las actividades, sin sus prácticas y sus rituales, no pueden tener iglesia. El religioso no puede adorar a Dios de esa manera. Si al religioso le falta la danza, la música, cerramos la iglesia. Al Hijo de Dios le puede faltar la música, le puede faltar muchas cosas, pero si está la palabra de Dios, tenemos culto perfecto. No, qué aburrido, mis hermanos. Su iglesia es muy fría, muy aburrido.
¿Quién te dijo a ti que la iglesia está para entretenerte? La religión falsa está para entretenerte. La religión genuina, la que sirve al Dios verdadero, te va a enseñar la palabra de Dios. Hay un espacio, hay un momento para adorar, hay un momento para alabar, hay un pequeño momento para dar testimonios en las iglesias que aún suelen dar lugar a los testimonios, ya hay otras que no, y no está mal, pero el resto es darle lugar a la palabra de Dios. Y si no vino el cantante, no vino el músico, no vino el de la alabanza, no importa. Tenemos la palabra de Dios, lo tenemos todo, no necesitamos más. En las primeras iglesias no había coro de alabanza. Y aún hoy en la actualidad, por si no lo sabía, hay países donde está prohibido congregarse para alabar a Jesucristo, a hablar de su palabra. Está prohibido. Puedes ir a la cárcel o perder la vida, perder tu vida por amor al Evangelio. Y estos hermanos que están en esos países como Corea, ellos no tienen un grupo de alabanza, no hay una batería, no hay un show, no hay danzas. Cada uno llega en algún lugar a escondidas con un papelito pequeño y un versículo. Leen el versículo cada uno y oran al Señor en silencio, sin micrófono, sin gritos, sin show. ¿Aburrido? No. Santidad, amor real, amor genuino, por aquel que nos llamó, por aquel que dio su vida por ti y por mí. Pero la religión de hoy está tan vacía, mis hermanos, que hay tanta actividad que dejaron a Jesús afuera. Y por más que hablen de Jesús, Jesús no está con ellos. Y por más que intenten de agradar al Padre y llegar al Padre a través de sus movimientos y actividades y sus rituales, el Padre ya lo dijo en Mateo 15:18, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la invitación esta mañana? Acércate a tu Padre, pero no con tus propios métodos personales, no, sino simplemente acércate, ora. Señor, heme aquí, ¿qué tengo que hacer? Quiero hacer tu voluntad. Y estudia la palabra de Dios, estudia la Biblia. La palabra de Dios lo es todo para nosotros y sin la guía del Espíritu Santo no lo vamos a entender. Cuando tú lees un pasaje, ora antes de leerlo. Si no lo entiendes, respira, tranquilízate, ve a orar, lee más tarde, lee mañana, lo vas a entender, el Espíritu Santo te va a dar el conocimiento. Eso es una relación con Dios. Pero no te vayas a ir a esas iglesias donde te dicen, aquí tenemos baile, danza, tenemos gritos, tenemos espectáculos, tenemos obras de teatro, aquí tus niños no se van a aburrir, se van a divertir. Y hay muchas, pero muchas cosas, pero la palabra de Dios no está ahí. Se ha vuelto un club social, una religión vacía. Y eso tú no quieres. Porque supongo yo que si estás aquí escuchando es porque tú quieres llegar al Padre. Que el carácter de Cristo mora en ti. Pero ¿cómo yo aprendo a vivir como Cristo? ¿Cómo yo sé cuál es su carácter, sus características, su función? Bueno, estudiando la Escritura. Siempre, siempre el mensaje va a terminar, estudia las Escrituras. Siempre. Me cuesta, hermano, yo sé que cuesta, no es fácil, pero es necesario.
Si no estudiamos las Escrituras, no vamos a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que yo hago la voluntad de Él si no lo conocemos? Si no lo conocemos. ¿Mm? Y Él no va a bajar del cielo a sentarse en tu mesa y te va a decir, mira, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta comer esto, me gusta aquel color. Eso no va a pasar. Aunque en la mente de muchos religiosos hechiceros, brujos, andan yendo al cielo, al infierno y dando vueltas por todos lados. Bueno, ese es otro tema que vamos a discutir más adelante. Pero nosotros que sabemos la verdad, entendemos que la única manera de conocer a Dios es estudiando la Escritura. Y si un predicador viene y te dice que las Escrituras ya no son necesarias, ese no es un predicador. Ese no es de parte de Dios. Ese es un enemigo, un siervo de Satanás. Porque el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Jamás. Jamás. Si alguien te dice, no, nosotros andamos en el mover del Espíritu, esa es una religión falsa. Esa no es la verdadera religión. Nosotros no somos nada si no tenemos la Biblia. Si dejamos la Biblia afuera, tenemos una religión vacía, sin Dios. Y luego vamos a estar con muchas creencias raras, practicando muchas cosas raras y lejos de Dios. Lejos de Dios. Así que te invito a estudiar las Escrituras para que formes el carácter de Cristo en tu vida, como dice las Escrituras. La religión verdadera, un creyente que hace las obras de Cristo, ¿sí? Que vive en santidad. ¿Cómo voy a vivir en santidad, hermano? Con el poder del Espíritu Santo. No es con tus propias fuerzas. Somos pecadores. El pecado mora en nosotros y la batalla va a ser hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Y es el Espíritu Santo el que nos da poder, fuerza, determinación para resistir a las tentaciones de Satanás. La lucha espiritual no es una espada espiritual como te predican, no es salirte de tu cuerpo y pelear con Satanás y con los demonios. A veces no puedes ni con tu niño cuando se pone rebelde y tú vas allá a ponerte a pelear con Satanás. ¿En serio? Tenemos que estudiar Biblia. ¿Existe una lucha espiritual? Claro que sí. A lo que hoy llaman la guerra espiritual. Sí, existe, de cierta manera existe. Pero no es como ellos cuentan. La lucha espiritual está en contender las doctrinas de Dios contra la doctrina de Satanás. La lucha espiritual está aquí en la mente, en la mente. Satanás te va a decir una cosa y tú le vas a decir lo que Jesús respondió en el desierto. Escrito está. Pero parece que todos se olvidan y andan pisándole la cola a Satanás, que no tiene, los cuernos a los demonios, que no tienen, y se andan saliendo del cuerpo, que no les creo. Y Jesús, cuando se enfrentó a Satanás en el desierto, no le hizo esa guerra espiritual. O yo estoy mintiendo. Dijo, te reprendo, te ato, te echo fuera, Satanás. Te cancelo, palabras modernas que se usan. ¿Mm? Satanás vino, lo tentó, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás, ¿qué hizo? Se fue. Aquí no tengo nada que hacer. Y es lo mismo con vos y conmigo. Satanás viene, nos tienta y nosotros tenemos que decirle, escrito está, escrito está. Y él va a ver que tú tienes conocimiento, que tienes el Espíritu Santo trabajando a tu favor. Se va. Algún día va a volver, pero tú te sigues preparando. Viene un falso predicador y te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y tú, no, eso no está en la Biblia, no tengo por qué hacerlo.
Mire, si usted no hace eso, usted no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios, y su casa va a estar bajo maldición. No, Cristo llevó todas mis enfermedades y todas mis maldiciones en una cruz. Yo no estoy maldito. No, 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 ese predicador está equivocado. Te levantas y te vas. Esa es la lucha. En la mente, en la mente. Pero si no quieres leer, no quieres tomar un seminario, no quieres entender, bueno, no vas a estar maldito, claro que no, pero vas a golpear tu cabeza contra la pared una y otra vez y una y otra vez por no entender las escrituras. Entonces ya entendimos que hay una religión falsa, que es la religión vacía, llena de creencias y prácticas morales, rituales humanos para llegar a Dios. Rituales, métodos humanos. La religión verdadera es la religión pura y sin mácula. Santiago 1:27. ¿Sí? La religión verdadera es la que tiene la fe viva, la que tiene a Dios y la que te transforma de adentro para afuera y aprendes tú a tener el carácter de Dios y a vivir en santidad. Esa es la religión verdadera. Vivir en santidad. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con el predicador. Te invito a que leas. Ahora voy a subir el estudio de la religión, más adelante, dentro de 1 hora, 2, y que lo leas. Va a haber más contenido, más información. Acuérdate que los lives son solamente un resumen, pero Dios está contigo. Y Dios quiere que tú, escucha bien, Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Basta de esa falsa religión. Basta de eso de yo hago esto, hago lo otro, pero no tienes una relación genuina con tu Señor y con tu Creador. El Evangelio es amor y paz en tu corazón. No tienes por qué vivir agobiado en una religión falsa, en una religión que no te llena, una religión que te tiene solamente en un vacío total, que por más que tú hagas lo que el pastor te dice, tú haces todo lo que los hermanos te dicen y tú sigues vacío, vacío por dentro. ¿Sabes por qué? Porque estás en una religión falsa, en un lugar donde Dios no está. No eres tú el culpable. Quizás ni estás, no estás con odio en tu corazón, no tienes maldad en tu vida, pero te sientes vacío. Y eso es porque te falta relación con Dios. Y te han hecho congregar o te han hecho creer una mentira de un Dios, de un Jesús, que no es el de las Escrituras. No es el de las Escrituras. Pero cuando tú conoces al Evangelio verdadero, la paz llega en tu vida porque empiezas a tener paz con Dios, intimidad con Él. Puede pasar problemas, puede pasar luchas, yo no digo que no. Si te contara las luchas que yo tengo, pero tienes paz con Dios. Estás seguro, segura de que nadie te va a robar la salvación. Y que no necesitas tú hacer miles de cosas, simplemente obedecer a tu Dios. Simplemente obedecer a tu Dios. Hermano, como yo sé, volvemos a lo mismo. Estudia la palabra del Señor y Él te va a decir lo que tienes que hacer. La vez pasada di un ejemplo, o sea, un consejo. Tómate la tarea de anotar en un cuaderno todas las palabras de Jesús, solamente del Maestro. Busca en la concordancia todo lo que Él habló y lo vas a conocer. Vas a saber quién es tu Maestro, quién es Jesús y qué es lo que Él pide de ti. Obviamente tenemos que entender contextos. Él vivía en la época de los judíos, en la época de la ley de Moisés. Él tenía que guardar el sábado, él tenía que guardar las leyes, ¿verdad? Entregar el diezmo. Cosa que nosotros eso ya no lo hacemos porque estamos en el nuevo pacto. Pero hay muchas verdades que Jesús dijo.
y son fáciles de entender. Estudia las palabras de Jesús. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Salgamos de esa falsa religión y volvamos a la religión pura y sin mácula delante de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.